A principios de 1960 y tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya era la primer potencia mundial, en términos económicos, políticos y militares. Por lo tanto, era un país lleno de dinero, riquezas y opulencia. El jazz y el blues y el rhythm and blues habían penetrado los fondos de la cultura yankee desde hace muchos años. Principalmente esa mixtura de cultura afroamericana que se rebelaba en contra de toda esa opresión blanca que en ese entonces dominaba el país. Y también por esos años todavía transcurría la guerra de Vietnam, una guerra que perdería Estados Unidos pero que todavía no lo sabía y que estaba generando un descontento social, principalmente en la clase media educada de ese país. Y ahí surgió el movimiento contracultural hippie, que básicamente estaba en contra de la guerra y buscaba afianzar conceptos como el amor y la libertad. Por esos mismos años el rock estaba explotando. El rock era un derivado del blues, una forma de hacer música que iba de acuerdo con los tiempos de rebeldía y cuestionamiento hacia el sistema que estaba establecido. Desde Elvis Presley hasta Chuck Berry, hasta el cualquiera que se te pueda ocurrir, en los inicios del rock hubo una explosión cultural. Los países anglosajones dominaban la cultura mundial y por lo tanto impusieron ese género que se expandió rápidamente alrededor del mundo. Y así surgieron los Beatles, surgió Led Zeppelin y tantas otras bandas que marcaron un antes y un después. Pero la pregunta es ¿por qué relaciones, sustancias ilícitas y rock and roll? Lo digo de esta forma porque YouTube probablemente te censura si decís esas palabras explícitamente, pero no importa. ¿Por qué estos tres conceptos se asociaban al rock and roll? Bueno, principalmente porque para romper con la estructura conservadora de la época, se buscaba los extremos. Y el extremo de la libertad, del amor, de todo eso que iba en contra de la guerra y de lo establecido, llegaba a puntos como el Festival de Woodstock, uno de los más importantes de la historia y del rock, en donde el exceso era la principal representación de la rebeldía juvenil contra lo que estaba sucediendo en ese mundo. El formato estándar de una banda de rock sería establecido: 4 integrantes, una batería, una guitarra eléctrica, un bajo y un teclado. En un mundo completamente hermético llegaban un montón de cuestionamientos, de la mano de un montón de sonidos y de la mano de un montón de locuras sucediendo al mismo tiempo. Espacio autopublicitario. Si te gusta el video, likea, comentá, compartilo, suscríbete, que eso ayuda un montón y encima YouTube se pone más buena onda. Muchas gracias. En esos años habían confluido un montón de luchas diferentes. No era solo la guerra en sí, sino el racismo imperante que había en Estados Unidos y en Inglaterra. Personajes como Martin Luther King en el medio, un montón de sucesos históricos pasando, y por otro lado, jóvenes como Janis Joplin terminaban rebelándose ante los dogmas establecidos de sus familias conservadoras. Pero muchas de esas vidas terminaban en tragedia, los excesos llevaban a la muerte. Muchos cantantes como Jim Morrison y Janis Joplin terminaban carreras exitosas, pero muy esporádicas y momentáneas. La rebeldía llegaba a un punto que era autodestructiva, pero tenía una razón de ser y estaba cambiando el mundo. Todos esos movimientos iban a ser un antes y un después en la cultura mundial. Más que nada porque la cultura en esos momentos se veía dictaminada por estos países. Solos de guitarra, voces completamente rasgadas, gritos, amor, locura, pero todo eso pasando al mismo tiempo. La gente volviéndose loca y la música naciendo de nuevo. Y así pasó durante varios años. El rock se impuso como el género más popular del mundo. La música no paró de salir y tuvimos de los mejores álbumes de la historia.